Hay fechas que se quedan para siempre en la memoria de un país, y el 19 de septiembre de 1985 es, sin duda, una de ellas. Fue un día que arrancó como cualquier otro, pero que terminaría por redefinir a toda una nación. Vaya, esta es la historia de cómo sucedió. 7 de la mañana con 19 minutos. Parece un momento cualquiera, ¿no? Pero en este preciso instante en la Ciudad de México, la vida de millones de personas estaba, sin que nadie lo sospechara, a punto de dar un giro total y absoluto. Y es que, de verdad, era una mañana de lo más común. Imagínense la escena. La gente saliendo de sus casas, apurada por llegar al trabajo, los niños preparándose para ir a la escuela, y el tráfico, bueno, el tráfico de siempre empezando a llenar las calles. Nada, absolutamente nada parecía fuera de lugar. Pero es justo ahí, en medio de esa rutina, de esa normalidad, donde todo está por romperse. Al principio fue algo muy sutil, casi nada. Un temblor tan ligero que fue fácil ignorarlo. De esas cosas que te hacen detenerte un segundo, voltear a ver y como nadie más reacciona, pues simplemente sigues con lo tuyo, pensando que chance y fue tu imaginación. Pero no, el movimiento no paró. Al contrario, en cuestión de segundos, esa ligera vibración se intensificó. La duda se convirtió en certeza cuando los vidrios de las ventanas empezaron a temblar y los postes de luz a sacudirse con fuerza. De repente, el suelo dejó de ser ese lugar seguro que siempre había sido. Y ahí es cuando la confusión se convierte en miedo. Miedo de verdad. La gente tratando de no caerse, otros corriendo sin tener idea de a dónde ir. Solo había miradas que se cruzaban, llenas de preguntas que, en ese momento, nadie, absolutamente nadie podía responder. Porque lo que hasta ese momento era un sismo fuerte, estaba a punto de convertirse en una verdadera catástrofe. El temblor alcanzó una violencia brutal, tan fuerte que mantenerse de pie ya ni siquiera era una opción. Las calles, que un momento antes parecían una ruta de escape, de pronto se convirtieron en la zona más peligrosa. Lo que vino después fue simplemente aterrador. Se escuchaban crujidos por todas partes, como si los edificios se quejaran antes de ceder, y entonces empezaron a caer. Estructuras enteras colapsando. La ciudad literalmente se estaba rompiendo desde sus cimientos. El aire se volvió irrespirable por el polvo, y de pronto, el caos fue total. Quienes lo vivieron coinciden en esto. No era solo el movimiento, era el ruido. Un sonido ensordecedor, como si la misma ciudad estuviera gritando mientras se hacía pedazos. Y después de ese estruendo inimaginable, de ese ruido casi apocalíptico, llegó algo que fue casi tan impactante: el silencio. Así de la nada, el movimiento paró en seco. Pero no era paz lo que quedó. Era un silencio extraño, pesado, profundo. Un silencio que solo se rompía por sonidos lejanos y las primeras voces desesperadas que empezaban a buscar a alguien entre los restos. El paisaje cambió en un parpadeo. Donde minutos antes había calles llenas de vida, ahora solo había montañas de escombros. Donde se levantaban edificios, ahora solo había un hueco, un vacío. Y la gente caminaba como si estuviera en una pesadilla, cubiertos de pies a cabeza con un polvo gris, con la mirada perdida, en un estado de shock total, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Pero es justo aquí, en medio de la devastación absoluta y la desesperanza, donde surge algo totalmente inesperado, algo poderoso. La respuesta oficial tardó en llegar, pero la gente no esperó. Ocurrió un fenómeno increíble. Personas comunes y corrientes se convirtieron en rescatistas de un momento a otro. Miles de manos empezaron a mover escombros, a formar cadenas humanas, a organizar la ayuda de forma espontánea, sin que nadie les dijera qué hacer. Y es que el cambio no fue solo físico. Claro, la ciudad estaba en ruinas, pero en esos mismos minutos, algo en el espíritu de la gente también se había transformado. Estaban haciendo una nueva y poderosa sociedad civil. El temblor duró apenas unos minutos, pero sus consecuencias, esas apenas estaban comenzando. El legado de ese día transformaría el país para siempre. Y esa es quizá la clave para entenderlo todo. El terremoto de 1985 fue un parteaguas para toda una generación. No solo se cayó el concreto, se transformó la identidad de la capital y la forma en que sus habitantes se veían a sí mismos como comunidad. Y esa transformación, esa cicatriz, y también ese recuerdo de la fuerza de la gente, es una marca que sigue aquí. Sigue presente en la memoria, en los simulacros que se hacen cada año y, por supuesto, en las leyes de construcción que se volvieron mucho más estrictas a raíz de la tragedia.
Lo que pasó ese 19 de septiembre nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Cómo es posible que un instante de destrucción total pueda al mismo tiempo plantar la semilla para la reconstrucción, no solo de edificios, sino de la identidad completa de una sociedad?